La casa donde nadie veló al muerto. Bienvenidos una vez más a Archivo Sombrío, el canal donde exploramos los misterios más perturbadores y las historias olvidadas que el tiempo intentó enterrar en silencio. Si te fascinan los relatos donde el miedo no proviene de lo sobrenatural, sino de lo profundamente humano, de los secretos que comunidades enteras guardan como si sus vidas dependieran de ello, entonces has llegado al lugar correcto. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Hoy te llevaré al México rural de mediados del siglo XIX, a un pueblo en el estado de Puebla donde ocurrió algo que aún se recuerda en murmullos, algo que desafía nuestra comprensión sobre la lealtad, el miedo y hasta dónde puede llegar una comunidad para proteger un secreto. Esta es la historia de la casa donde nadie veló al muerto. El año era 1859. México era un país fragmentado, desgarrado por la guerra de reforma que enfrentaba a liberales contra conservadores en un conflicto que iba mucho más allá de la política. Era una batalla por el alma misma de la nación. Pero en los pueblos pequeños, alejados de las ciudades, donde se libraban las batallas más feroces, la vida seguía ritmos más antiguos, ritmos marcados por las campanas de la iglesia, por las estaciones de siembra y cosecha, por tradiciones que se remontaban a tiempos coloniales y que ninguna guerra parecía capaz de alterar completamente. San Jerónimo de los Sauces era uno de esos pueblos. No encontrarás este nombre en mapas modernos, porque el pueblo ya no existe como tal, absorbido hace décadas por la expansión de una ciudad más grande. Sus calles antiguas pavimentadas sobre caminos de tierra, sus casas coloniales derribadas para hacer espacio a construcciones modernas. Pero en 1859, San Jerónimo era un lugar vital, en su propia manera tranquila, con aproximadamente 2000 habitantes, una iglesia imponente dedicada a su santo patrono, una plaza central donde se realizaba el mercado los jueves, y las estructuras sociales rígidas que caracterizaban a las comunidades rurales mexicanas de la época. El pueblo se extendía a lo largo de un valle fértil, rodeado por colinas suaves cubiertas de maíz y maguey. Las casas más modestas, las de los campesinos y artesanos, eran estructuras simples de adobe con techos de teja, agrupadas cerca de la plaza. Las familias más prósperas, los terratenientes y comerciantes que formaban la pequeña aristocracia local, vivían en casas más grandes, estructuras de 2 pisos con patios interiores y portones de madera tallada que separaban sus mundos privados de las calles públicas. Una de estas casas, quizás la más grande e imponente de todas, era la Casa Santa Cruz. Ocupaba casi una cuadra entera en el lado norte de la plaza. Su fachada de piedra y estuco pintada de un amarillo pálido que el sol había descolorido con los años. El portón principal era de madera oscura, reforzada con clavos de hierro, lo suficientemente ancho para que pasara un carruaje. Las ventanas que daban a la calle estaban protegidas por rejas de hierro forjado con diseños elaborados, y siempre, o casi siempre, con las contraventanas de madera cerradas, dándole a la casa un aspecto cerrado, introvertido, como si se negara a mostrar su interior al mundo exterior. La familia Santa Cruz había vivido en esa casa durante 3 generaciones. Su fortuna provenía de la tierra, de extensas propiedades agrícolas que se extendían por el valle y las colinas circundantes. No eran inmensamente ricos, según los estándares de las grandes ciudades, pero en San Jerónimo de los Sauces eran indiscutiblemente la familia más poderosa. Controlaban gran parte de la tierra cultivable, empleaban a cientos de trabajadores y tenían influencia sobre el alcalde, el juez local y hasta cierto punto sobre el párroco de la iglesia. Pero a pesar de su poder, o quizás precisamente debido a él,
Los Santa Cruz no eran queridos. Eran respetados, ciertamente, con el tipo de respeto que nace del miedo y la dependencia económica más que del afecto genuino. La gente del pueblo les quitaba el sombrero cuando los veían pasar, les cedía el paso en las calles estrechas y hablaba con deferencia cuando se dirigía a ellos. Pero en las conversaciones privadas, en las casas donde los Santa Cruz no podían escuchar, el tono cambiaba. Había murmuros sobre su crueldad con los trabajadores, sobre salarios que nunca parecían suficientes, sobre deudas que se acumulaban de maneras que parecían diseñadas para mantener a las familias atadas a la tierra Santa Cruz, generación tras generación. Y había otros rumores, más oscuros, más difíciles de verificar, pero que persistían con la tenacidad de las malas hierbas. Rumores sobre cosas que habían ocurrido en esa casa grande con sus ventanas siempre cerradas, sobre gritos escuchados en la noche, sobre sirvientes que habían entrado a trabajar allí y nunca habían salido, al menos no por la puerta principal, sobre una habitación en el segundo piso que permanecía cerrada con llave, de la que a veces emanaban olores extraños, que los vecinos más cercanos juraban haber percibido cuando el viento soplaba en cierta dirección. Pero estos eran solo rumores, susurros compartidos en voz baja, nunca dichos lo suficientemente alto como para que pudieran ser atribuidos a alguien específico. Porque en un pueblo pequeño, donde una familia controlaba tanto, hacer acusaciones abiertas era invitar al desastre, así que la gente guardaba silencio y los Santa Cruz continuaban viviendo en su casa grande y sombría, y el orden social se mantenía a través de un equilibrio delicado de poder, miedo y secretos mutuamente guardados. La cabeza de la familia en 1859 era don Sebastián Santa Cruz, un hombre de 58 años, cuya presencia física comunicaba autoridad y algo más, una cualidad que las personas encontraban difícil de nombrar, pero que las hacía sentir incómodas en su proximidad. Era alto para su época, con una constitución que había sido robusta en su juventud, pero que ahora tendía hacia la corpulencia. Su rostro era ancho, con una mandíbula pesada y ojos pequeños de un color café oscuro que parecían evaluar constantemente, calcular, juzgar. Llevaba un bigote grueso que caía a los lados de su boca, una moda que había sido popular décadas atrás, pero que él mantenía como si el tiempo y las modas cambiantes no tuvieran derecho a dictar su apariencia. Don Sebastián vestía siempre de negro o gris oscuro, trajes formales incluso cuando inspeccionaba sus campos, como si cada momento de su vida fuera una ocasión formal que requería la máxima dignidad. Rara vez sonreía, y cuando lo hacía, era una expresión que no alcanzaba sus ojos, una muestra de dientes que parecía más amenazante que amigable. Su voz era profunda y resonante, acostumbrada a dar órdenes y esperar obediencia inmediata. Había estado casado durante 32 años con doña Catalina, una mujer que había sido hermosa en su juventud, pero que ahora, a los 54 años, parecía marchitada, consumida desde dentro. Era delgada hasta el punto de la fragilidad, con ojos hundidos que rara vez se encontraban directamente con los de otros, y manos que temblaban ligeramente cuando las mantenía quietas por mucho tiempo. Hablaba poco, y cuando lo hacía era en voz baja, casi como disculpándose por el acto mismo de hablar. Asistía a misa diariamente, pasaba horas arrodillada en la iglesia, los labios moviéndose en oraciones silenciosas que nadie más podía escuchar. El matrimonio había producido 5 hijos, aunque solo 3 habían sobrevivido hasta la edad adulta. Los 2 que murieron en la infancia estaban enterrados en el cementerio del pueblo, sus tumbas marcadas con cruces de piedra tallada que eran más elaboradas que la mayoría en ese campo santo. De los 3 supervivientes, el mayor era Rodrigo, de 32 años,
que había heredado la constitución robusta de su padre junto con su temperamento severo. Rodrigo manejaba gran parte de las operaciones diarias de las propiedades familiares, supervisando a los capataces, negociando contratos y ocasionalmente, cuando la situación lo requería, empleando métodos más directos de persuasión para asegurar que los trabajadores permanecieran productivos y obedientes. La segunda hija, Elena, tenía 28 años y vivía aún en la casa familiar, soltera a pesar de los esfuerzos ocasionales de sus padres por arreglar un matrimonio apropiado. Elena era diferente del resto de su familia, de maneras que eran sutiles, pero perceptibles para aquellos que la conocían. Era más suave en su trato con los sirvientes, más propensa a mostrar compasión cuando encontraba sufrimiento. Pero esta suavidad era templada por una melancolía profunda, una tristeza que parecía permear su ser como humedad en una pared. Pasaba mucho tiempo sola en su habitación, leyendo o simplemente mirando por la ventana hacia el patio interior, como si esperara algo que nunca llegaba. El hijo menor, Tomás, tenía 24 años y había sido enviado a la Ciudad de México para estudiar Derecho, una inversión que don Sebastián esperaba que produjera dividendos en forma de conexiones políticas y habilidades legales que podrían proteger y expandir los intereses familiares. Tomás visitaba raramente, y cuando lo hacía, había una tensión palpable en la casa, como si su presencia recordara a todos de algo que preferían olvidar. Viviendo también en la casa estaba el hermano menor de don Sebastián, don Aurelio Santa Cruz. Y es con don Aurelio que nuestra historia realmente comienza, porque fue su muerte la que reveló grietas en la fachada de normalidad que la familia y el pueblo habían mantenido durante tanto tiempo. Don Aurelio tenía 53 años, 5 años menor que su hermano, pero parecía considerablemente mayor. Donde don Sebastián proyectaba fuerza y autoridad, Aurelio comunicaba debilidad y dependencia. Era delgado hasta el punto de parecer enfermizo, con hombros encorvados, como si llevara un peso invisible. Su rostro estaba marcado por líneas profundas de lo que podría haber sido sufrimiento o simplemente el tipo de desgaste que viene de vivir una vida sin propósito claro. Sus ojos eran inquietos, constantemente en movimiento, nunca sosteniéndose en una cosa por mucho tiempo, como si no pudiera soportar realmente ver el mundo que lo rodeaba. Aurelio había vivido toda su vida en la sombra de su hermano mayor. Cuando su padre murió 20 años atrás, don Sebastián había heredado el control de la fortuna familiar, como dictaba la tradición del mayorazgo. Aurelio se le había dado una pensión, suficiente para vivir cómodamente pero no independientemente, y se esperaba que permaneciera en la casa familiar, ayudando con la administración de las propiedades según las órdenes de Sebastián. Pero Aurelio no era bueno para los negocios, carecía de la dureza necesaria para tratar con trabajadores y de la astucia necesaria para los tratos comerciales. Después de varios años de intentos fallidos de darle responsabilidades reales, Sebastián esencialmente lo había relegado a una existencia periférica dentro de la casa. Aurelio tenía sus propias habitaciones en una sección apartada del segundo piso. Comía con la familia cuando se lo pedían, pero a menudo tomaba sus comidas solo y pasaba sus días en actividades que parecían diseñadas principalmente para llenar el tiempo. Leer, caminar por los terrenos de la casa, ocasionalmente visitar la iglesia. La gente del pueblo conocía a don Aurelio de vista, pero tenía poca interacción directa con él. Era una figura marginal, vista ocasionalmente en las calles, siempre vestido de negro como su hermano, pero con ropa que estaba ligeramente deshilachada, ligeramente desactualizada, como si no le importara mucho su apariencia. No causaba problemas,
No hacía demandas a nadie, no ejercía ningún poder real, era simplemente allí, una presencia de fondo en el drama de la vida del pueblo. Pero había algo en don Aurelio que provocaba reacciones curiosas en aquellos que lo conocían mejor. Los sirvientes que trabajaban en la casa Santa Cruz hablaban, cuando estaban seguros de que nadie importante podía escucharlos, sobre cómo don Aurelio a veces gritaba en su sueño, despertándose en la oscuridad de la madrugada con gritos que resonaban por los pasillos. Hablaban sobre cómo a veces lo encontraban simplemente sentado en la oscuridad de su habitación, sin velas encendidas, sin hacer nada, solo sentado como una estatua durante horas. Y hablaban sobre la manera en que se comportaba alrededor de cierta habitación en el segundo piso. Esa habitación que siempre permanecía cerrada con llave, cómo se detenía frente a su puerta como si quisiera entrar pero nunca lo hacía. Cómo a veces presionaba su mano contra la madera como si estuviera acariciando algo precioso o terrible. La noche del 12 de marzo de 1859 comenzó como cualquier otra en la casa Santa Cruz. La familia cenó junta en el comedor formal, una habitación grande con una mesa de madera oscura que podía acomodar a 12 personas, pero donde ahora solo se sentaban 5. Don Sebastián en la cabecera, doña Catalina a su derecha, Rodrigo a su izquierda, Elena junto a su madre y don Aurelio en el extremo opuesto de la mesa, lo más alejado posible de su hermano mientras aún permanecía técnicamente en la misma mesa. La conversación durante la cena fue mínima y formal. Don Sebastián habló sobre negocios, sobre una disputa con un trabajador que necesitaba ser resuelta, sobre los precios del maíz en el mercado regional. Rodrigo aportó comentarios ocasionales, mostrando que estaba atento y comprometido. Doña Catalina apenas tocó su comida, empujándola por su plato con movimientos mecánicos. Elena permaneció silenciosa, respondiendo solo cuando se le dirigían preguntas directas. Y don Aurelio comió en silencio, sus ojos fijos en su plato, pareciendo desear estar en cualquier otro lugar. Después de la cena, la familia se dispersó según sus rutinas habituales. Don Sebastián se retiró a su estudio para revisar documentos. Rodrigo salió probablemente a una de las cantinas donde los hombres de cierto estatus social se reunían. Doña Catalina fue a su habitación, donde pasaría el resto de la noche rezando su rosario. Elena se dirigió a la biblioteca, una habitación pequeña con estanterías que contenían principalmente textos religiosos y algunos libros de historia que habían sido de su abuelo. Don Aurelio, como era su costumbre, subió a sus habitaciones en el segundo piso. Los sirvientes que aún estaban despiertos, limpiando los restos de la cena, lo vieron pasar sin hacer comentarios. Pero una de ellas, una mujer joven llamada Jacinta, que había trabajado en la casa durante 3 años, notó algo diferente en don Aurelio esa noche. Años después, cuando finalmente accedió a hablar sobre esa época, recordaría que había visto algo en su rostro, una expresión que no podía nombrar exactamente, pero que la había inquietado. No era tristeza. Don Aurelio siempre parecía triste. Era algo más profundo, más final, como si hubiera tomado una decisión sobre algo importante. La casa se fue quedando en silencio a medida que la noche avanzaba. Las velas se apagaron una por una. Los sirvientes se retiraron a sus propias habitaciones modestas en la parte trasera de la propiedad. Para la medianoche, la casa Santa Cruz estaba oscura y silenciosa. Solo la luz ocasional de la luna filtrándose a través de las ventanas con contraventanas cerradas. Lo que ocurrió en las habitaciones de don Aurelio durante esas horas oscuras entre la medianoche y el amanecer nunca se sabrá con certeza. No había testigos, no había nadie cerca que pudiera escuchar o ver. Pero en algún momento durante esas horas, don Aurelio Santa Cruz murió.
Fue encontrado por Jacinta alrededor de las 6 de la mañana. Era su tarea llevar agua caliente a las habitaciones de la familia cada mañana, y la habitación de don Aurelio era su primera parada. Tocó a la puerta según la costumbre, esperando escuchar su voz, indicándole que podía entrar. Cuando no hubo respuesta, tocó nuevamente, más fuerte. Todavía nada. Preocupada, porque aunque don Aurelio era extraño, siempre respondía eventualmente. Jacinta probó la puerta y la encontró sin seguro. La abrió lentamente, llamando suavemente. «Don Aurelio, traigo el agua». La habitación estaba en penumbra, las contraventanas aún cerradas. Pero había suficiente luz filtrándose por las rendijas para que Jacinta pudiera ver la figura en la cama, inmóvil bajo las mantas. Se acercó, todavía llamándolo suavemente, pensando quizás que estaba dormido profundamente. Pero cuando llegó al lado de la cama y realmente vio su rostro, dejó caer la jarra de agua, que se estrelló contra el piso de baldosas, con un ruido que resonó por toda la casa silenciosa, porque don Aurelio estaba claramente muerto. Su piel tenía esa palidez cerosa particular que solo tienen los cadáveres. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el techo con una fijeza que ninguna persona viva podría mantener. Y su boca estaba abierta, congelada en lo que podría haber sido un grito, o quizás solo el último aliento escapando. Pero lo que realmente había hecho gritar a Jacinta, el grito que ahora salía de su garganta sin que pudiera controlarlo, no era solo la muerte. Era la expresión en el rostro de don Aurelio. Era una expresión de terror absoluto, de horror incomprensible, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo tan terrible que su rostro se había congelado en esa mueca de miedo para toda la eternidad. El grito de Jacinta despertó a toda la casa. Los sirvientes llegaron corriendo, seguidos momentos después por los miembros de la familia. Don Sebastián apareció primero, todavía en su bata de dormir, pero proyectando autoridad, incluso en ese estado de desaliño. Entró a la habitación, vio a su hermano muerto, y su expresión permaneció notablemente neutral, como si estuviera observando algo ligeramente inconveniente en lugar de trágico. Rodrigo llegó después, seguido por Elena y finalmente por doña Catalina, que tuvo que ser sostenida por una sirvienta porque sus piernas parecían incapaces de soportar su peso. Elena miró el cadáver de su tío y palideció, llevándose una mano a la boca. Doña Catalina simplemente se derrumbó, murmurando oraciones incoherentes. Don Sebastián tomó control de la situación con la eficiencia que caracterizaba todo lo que hacía. Ordenó que todos salieran de la habitación, excepto él mismo. Examinó el cuerpo de su hermano brevemente, tocando su cuello, levantando sus párpados para inspeccionar sus ojos. Luego cubrió el rostro con una sábana y salió, cerrando la puerta firmemente detrás de él. «Mi hermano ha muerto durante la noche», anunció con voz carente de emoción. Su corazón, probablemente, siempre fue débil. «Rodrigo, ve a buscar al doctor Méndez. Elena, lleva a tu madre a su habitación y dale algunas de sus gotas calmantes. El resto de ustedes vuelvan a sus tareas. No hay nada que hacer aquí». Las órdenes fueron obedecidas inmediatamente, como siempre lo eran las órdenes de don Sebastián. Pero mientras la gente se dispersaba, había miradas intercambiadas, murmullos apenas audibles, porque aunque don Sebastián había dicho que no había nada inusual sobre la muerte, todos habían visto el rostro de don Aurelio antes de que fuera cubierto. Todos habían visto esa expresión de terror, y eso no era como se veía a alguien que simplemente había muerto de un ataque al corazón en su sueño. El doctor Méndez llegó una hora después. Era un hombre mayor, que había sido el médico del pueblo durante 30 años, que había tratado a 3 generaciones de familias de San Jerónimo.
Era competente dentro de las limitaciones de la medicina de la época y era discreto, una cualidad que las familias poderosas valoraban tanto como la competencia médica. Examinó el cuerpo de don Aurelio en privado, con solo don Sebastián presente. El examen duró aproximadamente 20 minutos. Cuando salieron, el doctor Méndez estaba firmando un certificado de defunción. Fallo cardíaco, pronunció para cualquiera que pudiera escuchar. Bastante común en hombres de su edad, especialmente aquellos de constitución débil. Una muerte natural, sin duda. Don Sebastián asintió satisfecho. «Prepararemos el velorio para esta noche», dijo. «El entierro será mañana por la mañana. Por favor, informe al padre Hidalgo que necesitaremos sus servicios». El doctor Méndez asintió y se fue, pero no sin antes lanzar una última mirada hacia la habitación donde yacía el cuerpo, una mirada que contenía algo que podría haber sido duda o quizás culpa. Pero fuera lo que fuera, lo guardó para sí mismo, como guardaba tantas cosas que veía en el curso de su práctica médica en un pueblo donde la discreción era a menudo más valiosa que la verdad. Las noticias de la muerte de don Aurelio se extendieron rápidamente por San Jerónimo de los Sauces, como se extienden todas las noticias en pueblos pequeños. Para media mañana, todo el mundo sabía que el hermano menor de don Sebastián había muerto durante la noche, y con las noticias venía la expectativa de lo que seguiría: el velorio, la ceremonia religiosa, el entierro. Estos eran rituales profundamente arraigados en la cultura mexicana católica de la época, rituales que proporcionaban estructura y significado frente a la muerte. Un velorio típico en San Jerónimo duraba toda una noche. El cuerpo sería preparado y vestido con sus mejores ropas, luego colocado en un ataúd simple en la sala principal de la casa. Se encenderían velas alrededor del ataúd. La familia se sentaría en vigilia, rezando rosarios. Los vecinos y amigos vendrían a presentar sus respetos, a ofrecer condolencias, a compartir memorias del difunto. Se serviría café y pan dulce. Los rezos continuarían hasta el amanecer, cuando el cuerpo sería llevado a la iglesia para la misa de funeral, y luego al cementerio para el entierro. Estos rituales eran más que simples costumbres, eran obligaciones sociales y religiosas. No participar en el velorio de un miembro de la comunidad, especialmente un miembro de una familia importante, era impensable. Era un insulto no solo a los muertos, sino a los vivos, una ruptura del tejido social que mantenía unida a la comunidad. Así que, cuando se corrió la voz de que el velorio de don Aurelio se realizaría esa noche en la casa Santa Cruz, la gente del pueblo asumió que seguiría el patrón normal. Las familias discutieron quién asistiría, qué llevarían, qué dirían a la familia Santa Cruz. Las mujeres prepararon pan y guisos para llevar a la casa. Los hombres limpiaron sus mejores trajes. Los niños fueron instruidos sobre cómo comportarse apropiadamente en presencia de la muerte. Pero a medida que el día avanzaba, comenzaron a circular rumores extraños. Susurros que algo no estaba bien, que algo inusual estaba ocurriendo en la casa Santa Cruz. Estos rumores comenzaron con los sirvientes, que tenían su propia red de comunicación que operaba debajo de la superficie visible de la vida del pueblo. Jacinta, la sirvienta que había encontrado el cuerpo, habló con su hermana, que trabajaba para otra familia. Le contó sobre la expresión en el rostro de don Aurelio, sobre el terror congelado allí. Le contó cómo don Sebastián había parecido extrañamente indiferente a la muerte de su hermano, cómo había dado órdenes con la misma frialdad que usaría para cualquier otro asunto de negocios. Otro sirviente, un hombre viejo llamado Prudencio, que había trabajado para los Santa Cruz durante 40 años, compartió algo más perturbador. Habló sobre cómo, cuando estaba preparando el cuerpo para el velorio, había notado marcas en las muñecas de don Aurelio,
marcas circulares como si hubiera estado atado. Habló sobre cómo había mencionado esto a don Sebastián y había sido silenciado bruscamente. Se le dijo que no hablara tonterías, que eran simplemente marcas post-mortem sin significado. Y luego estaba la observación más inquietante de todas, que vino de Esperanza, la cocinera de la casa. Dijo que había visto a don Sebastián y a Rodrigo subir repetidamente al segundo piso durante la mañana, entrando y saliendo de la habitación que siempre permanecía cerrada, esa habitación de la que nadie hablaba, pero que todos sabían que existía. Dijo que los había visto llevando cosas de esa habitación, objetos envueltos en telas que no podía identificar, llevándolos a algún lugar de la casa donde no podía seguirlos sin ser obviamente entrometida. Estos rumores se extendieron con la velocidad y la inevitabilidad del humo. Para media tarde había versiones múltiples circulando, cada una ligeramente diferente, pero todas compartiendo temas comunes. Que la muerte de don Aurelio no había sido natural, que la familia estaba escondiendo algo, que había secretos en esa casa grande que ahora amenazaban con salir a la luz. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Algo que nunca había ocurrido en la memoria viviente de nadie en San Jerónimo de los Sauces. A medida que se acercaba la hora del velorio, la gente comenzó a encontrar razones para no asistir. Comenzó con excusas individuales. Una familia tenía un hijo enfermo que necesitaba atención. Otra recordó súbitamente obligaciones comerciales urgentes. Una mujer dijo que se sentía demasiado indispuesta para salir. Un hombre afirmó que un problema con sus animales requería su atención inmediata. Cada excusa, tomada individualmente, era plausible, pero colectivamente el patrón era inconfundible. Para las 6 de la tarde, cuando el velorio debía comenzar oficialmente, se hizo claro que casi nadie del pueblo asistiría. Las familias que normalmente habrían sido las primeras en llegar, presentando sus respetos y ofreciendo sus condolencias, permanecieron en sus casas. Las calles que conducían a la casa Santa Cruz estaban vacías cuando deberían haber estado llenas de gente vestida de negro, caminando solemnemente hacia la casa de duelo. Dentro de la casa Santa Cruz, el cuerpo de don Aurelio había sido preparado y colocado en un ataúd en la sala principal. Velas ardían alrededor de él. Las ventanas habían sido abiertas por primera vez en años, permitiendo que entrara aire fresco, pero también dejando que saliera algo. Un olor que era más que solo el olor de la muerte. Un olor que los vecinos más cercanos juraban que era extraño, químico de alguna manera, mezclado con algo dulce y nauseabundo. La familia Santa Cruz esperaba. Don Sebastián, doña Catalina, Rodrigo y Elena, todos vestidos con sus mejores ropas de luto, sentados en sillas dispuestas alrededor del ataúd. Esperaron que llegaran los primeros visitantes. Esperaron a que sus vecinos y conocidos cumplieran con su obligación social y religiosa de presentar sus respetos al muerto. Pero nadie vino. Una hora pasó. Las velas ardían, consumiéndose lentamente. Doña Catalina rezaba su rosario, las cuentas deslizándose entre sus dedos temblorosos. Elena miraba fijamente al suelo, su rostro pálido. Rodrigo se movía inquieto, claramente incómodo con la situación. Y don Sebastián permanecía inmóvil. Su rostro una máscara de control, pero algo en sus ojos, una tensión alrededor de su mandíbula, sugería que era consciente de lo extraordinario de la situación. Cuando quedó claro que ningún vecino vendría, don Sebastián envió a Rodrigo a buscar al padre Hidalgo. El párroco tenía la obligación de venir, de dirigir los rezos, de proporcionar la presencia de la iglesia en este momento de duelo. Era impensable que un miembro de una familia importante fuera velado sin la presencia de un sacerdote. Rodrigo regresó media hora después, solo. Su expresión era de incredulidad e ira apenas contenida.
El padre Hidalgo dice que está enfermo, informó con voz tensa. Dice que envía sus condolencias, pero que no puede venir esta noche. Dice que realizará la misa de funeral mañana en la iglesia. Don Sebastián se levantó de su silla con un movimiento brusco. «Enfermo», repitió, su voz grave con peligro. «Estaba perfectamente bien esta mañana cuando lo vi en la plaza». «Eso es lo que dijo», respondió Rodrigo, sus manos apretándose en puños. «Y cuando insistí, cuando le dije que era su obligación venir, él cerró la puerta en mi cara». Un silencio cayó sobre la sala. Era un silencio pesado, cargado con la comprensión de lo que esto significaba. El sacerdote del pueblo, el representante de la iglesia, se estaba negando a cumplir con sus deberes. No era solo una ausencia, era un rechazo, era una declaración, silenciosa pero inequívoca, de que algo estaba tan fundamentalmente mal que ni siquiera la autoridad de la iglesia podía o quería involucrarse. Doña Catalina dejó escapar un sollozo suave. Elena cerró los ojos como si pudiera bloquear la realidad de lo que estaba ocurriendo. Rodrigo parecía a punto de explotar en una furia que no tenía objetivo apropiado. Y don Sebastián permaneció de pie, mirando el ataúd donde yacía su hermano. Su rostro ahora completamente inexpresivo, como si toda emoción hubiera sido drenada de él. «Entonces lo velaremos nosotros mismos», dijo finalmente, su voz tan controlada que era casi inhumana. «La familia es suficiente. No necesitamos a nadie más». Y así, en esa casa grande con todas sus habitaciones y su historia cargada, 4 personas se sentaron en vigilia junto a un cadáver que nadie más en el pueblo quería reconocer. Las velas ardían, proyectando sombras danzantes en las paredes. El olor extraño persistía, mezclándose con el incienso que doña Catalina había insistido en quemar. Y afuera, en las calles de San Jerónimo de los Sauces, el pueblo entero permanecía en sus casas, puertas y ventanas cerradas, como si encerrándose pudieran protegerse de algo invisible pero palpable que emanaba de la casa Santa Cruz. Pero el silencio no era completo. En las casas, detrás de puertas cerradas, la gente hablaba. Y en esas conversaciones comenzaron a emerger historias que habían sido enterradas durante años. Historias que la muerte de don Aurelio y la extraordinaria respuesta del pueblo habían finalmente liberado. Una de las historias más persistentes se centraba en un evento que había ocurrido 15 años atrás, en 1844. Una joven llamada Magdalena había trabajado como sirvienta en la casa Santa Cruz. Tenía 18 años, era hija de una familia campesina pobre y había considerado el trabajo en la casa de la familia más importante del pueblo como una oportunidad, una manera de ganar un salario mejor y quizás aprender habilidades que podrían mejorar sus perspectivas futuras. Magdalena había sido descrita por aquellos que la conocieron como hermosa de una manera simple y natural, con ojos oscuros expresivos y una sonrisa que iluminaba su rostro. Era trabajadora, obediente, y había sido apreciada por los otros sirvientes por su naturaleza amable y su disposición a ayudar con cualquier tarea, sin importar cuán difícil fuera. Había trabajado en la casa Santa Cruz durante aproximadamente 6 meses cuando algo cambió. Los otros sirvientes notaron que se había vuelto retraída, nerviosa, saltaba ante ruidos repentinos, evitaba estar sola en ciertas partes de la casa. Cuando le preguntaban qué estaba mal, insistía en que nada, pero sus ojos contradecían sus palabras. Había miedo allí, un miedo que crecía día a día. Y entonces, una noche, Magdalena simplemente desapareció. No hubo despedida, no hubo nota, no hubo explicación. Cuando los otros sirvientes preguntaron por ella a la mañana siguiente, don Sebastián les informó fríamente que Magdalena había sido despedida por robo y había sido expulsada de la casa inmediatamente.
Se les advirtió que no hicieran más preguntas si valoraban sus propios empleos. La familia de Magdalena, viviendo en una pequeña aldea a varios kilómetros de San Jerónimo, esperó que su hija regresara a casa. Cuando no lo hizo, vinieron al pueblo buscándola. Fueron a la casa Santa Cruz, donde don Sebastián les repitió la historia del robo, añadiendo que Magdalena había huido, probablemente con vergüenza por su crimen, y que él no tenía idea de dónde podría estar ahora. Los padres de Magdalena intentaron buscarla. Preguntaron en pueblos vecinos, en posadas a lo largo de los caminos, en cualquier lugar donde una joven viajando sola podría haber pasado. No encontraron rastro de ella. Era como si hubiera sido borrada de la existencia. Eventualmente, aplastados por la pobreza y la desesperación, tuvieron que aceptar que su hija se había ido y probablemente nunca regresaría. Pero los rumores persistieron. Susurros de que Magdalena nunca había dejado la casa Santa Cruz, al menos no viva. Susurros de que algo terrible le había ocurrido dentro de esas paredes. Algo que la familia había cubierto con mentiras sobre robo y huida. Y había detalles específicos en estos rumores, detalles que venían de sirvientes que habían trabajado en la casa en ese tiempo y que habían visto cosas que no podían explicar completamente, pero que los perseguían. Hablaban de haber escuchado gritos una noche, gritos que venían del segundo piso, de la sección donde don Aurelio tenía sus habitaciones. Hablaban de haber visto a don Sebastián y a don Aurelio el día después de la desaparición de Magdalena, ambos cubiertos de tierra como si hubieran estado cavando, aunque cuando se les preguntó, dijeron que habían estado inspeccionando un problema con el sistema de drenaje de la casa. Y hablaban sobre esa habitación que siempre permanecía cerrada, como después de la desaparición de Magdalena se volvió aún más celosamente guardada, cómo a nadie se le permitía siquiera limpiar cerca de su puerta. En los 15 años desde entonces, la historia de Magdalena había adquirido cualidades casi míticas en el folclore local. Los niños se contaban versiones exageradas como historias de fantasmas. Los adultos la mencionaban en voz baja cuando querían ejemplificar los peligros de trabajar para familias poderosas sin escrúpulos. Y algunos, particularmente las mujeres mayores, que recordaban a Magdalena como una niña, aún encendían velas ocasionalmente en la iglesia por su alma, orando por una joven que probablemente estaba muerta, pero cuyo cuerpo nunca había sido encontrado. Pero la historia de Magdalena no era la única. A medida que la noche del velorio avanzaba y la gente del pueblo permanecía encerrada en sus casas, otras historias comenzaron a circular, compartidas en voz baja entre familias o entre vecinos de confianza. Había una historia sobre un trabajador llamado Vicente que había desafiado a don Sebastián sobre salarios no pagados. Vicente había sido un hombre fuerte, un líder natural entre los trabajadores, alguien que no tenía miedo de hablar cuando veía injusticia. Había organizado a otros trabajadores para confrontar a don Sebastián colectivamente, demandando los salarios que se les debían y mejores condiciones de trabajo. Don Sebastián había accedido a reunirse con ellos. La reunión se había llevado a cabo en uno de los graneros en las propiedades Santa Cruz. Los trabajadores habían entrado sintiéndose fuertes en su número, confiados en que juntos tenían poder que individualmente carecían. Vicente había hablado elocuentemente, presentando sus demandas con claridad y firmeza. Don Sebastián los había escuchado en silencio. Luego había sonreído, esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y había dicho que consideraría sus demandas. Les pidió que regresaran la semana siguiente para su respuesta. Los trabajadores se fueron, sintiendo que habían logrado algo significativo. Pero Vicente nunca llegó a la siguiente reunión. Fue encontrado 3 días después en el fondo de un barranco a varios kilómetros del pueblo. Su cuello estaba roto. El juez local,
Un hombre que debía su posición en parte al patrocinio de don Sebastián, dictaminó que había sido un accidente, que Vicente había estado bebiendo y había caído. Los otros trabajadores, viendo el destino de su líder, abandonaron silenciosamente sus demandas colectivas. El mensaje había sido recibido claramente. Desafiar a los Santa Cruz era peligroso para la salud. Y había más historias, acumuladas a lo largo de décadas. Un comerciante que había tenido una disputa con la familia sobre un contrato y cuya tienda había ardido misteriosamente una noche, arruinándolo financieramente. Una mujer que había rechazado los avances de Rodrigo cuando era más joven y cuya reputación había sido destruida por rumores que todos sabían que habían sido iniciados por la familia Santa Cruz. Niños que habían desaparecido de las calles, nunca encontrados, con susurros de que habían sido vistos por última vez cerca de las propiedades Santa Cruz. No todos estos rumores eran verificables. Muchos probablemente habían sido exagerados en la repetición, transformados de incidentes ambiguos en conspiraciones definitivas por la necesidad humana de encontrar patrones y asignar culpas. Pero el volumen de historias, la consistencia de los temas, el miedo genuino que la gente sentía cuando hablaba de la familia Santa Cruz, todo esto sugería que había una base de verdad debajo de las capas de rumor y especulación. Y en el centro de muchas de estas historias, a menudo mencionado solo tangencialmente pero siempre presente como una sombra, estaba don Aurelio. No como perpetrador principal, sino como testigo, como cómplice, como alguien que sabía pero no detenía lo que ocurría. Los sirvientes que habían trabajado en la casa hablaban de cómo don Aurelio había estado presente durante ciertos eventos, cómo había visto cosas, cómo después se había retirado a sus habitaciones y no había salido durante días, como si estar testigo de lo que había visto fuera demasiado para soportar, pero tampoco lo suficientemente significativo como para detenerlo. Había una historia particular que se contaba sobre don Aurelio, una que ayudaba a explicar por qué se había convertido en la persona quebrada que era. Según esta historia, en su juventud, antes de que don Sebastián asumiera completamente el control de la familia, don Aurelio había tenido esperanzas de casarse. Había cortejado a una joven de una familia respetable de un pueblo vecino, una mujer llamada Isabel, que aparentemente había correspondido a sus afectos. Pero don Sebastián había desaprobado el partido. Isabel venía de una familia que tenía propiedades que don Sebastián codiciaba, y creía que podría adquirir esas propiedades de manera más ventajosa a través de otros medios que un matrimonio que daría a Aurelio alguna independencia financiera. Sebastián había saboteado el cortejo, esparciendo rumores sobre la salud mental de Aurelio, sugiriendo a la familia de Isabel que su hermano era inestable, propenso a episodios violentos, inadecuado como esposo. El compromiso había sido roto. Isabel, finalmente, se había casado con otra persona. Y don Aurelio, ya de por sí frágil, había sufrido lo que en la época se describía vagamente como un colapso nervioso. Había pasado varios meses apenas saliendo de su habitación. Cuando finalmente emergió, era un hombre cambiado, más retraído, más derrotado, resignado a una vida de dependencia de su hermano. Algunos decían que nunca había perdonado a Sebastián por destruir su única oportunidad de felicidad. Otros sugerían que Aurelio era demasiado débil para mantener resentimiento, que simplemente había aceptado su destino con la misma pasividad con la que aceptaba todo lo demás en su vida. Pero todos coincidían en que algo en él había muerto ese día, mucho antes de que su cuerpo finalmente dejara de funcionar. Y ahora,
En esta noche extraña donde todo el pueblo se negaba a reconocer su muerte, donde ni siquiera el sacerdote vendría a rezar por su alma, la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta, pero que todos pensaban era: ¿qué sabía don Aurelio? ¿Qué secretos había guardado durante todos esos años? ¿Y su muerte había sido realmente natural o había sido silenciado de alguna manera, permanentemente, para asegurar que esos secretos permanecieran enterrados? En la Casa Santa Cruz, el velorio continuaba en su forma grotesca y reducida. La familia había dejado de pretender que esto era normal. Doña Catalina había sido llevada finalmente a su habitación, histérica e incoherente. Elena permanecía sentada, rígida como una estatua, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Rodrigo se paseaba como un animal enjaulado, su ira buscando un objetivo pero sin encontrar ninguno apropiado. Y don Sebastián se sentaba junto al ataúd, su rostro ahora mostrando grietas en su control habitual, líneas de tensión que revelaban que incluso él, con todo su poder, estaba siendo afectado por la extraordinaria rebelión silenciosa del pueblo. Alrededor de la medianoche ocurrió algo que añadió otro elemento de perturbación a una noche ya llena de ellos. Uno de los sirvientes, el viejo Prudencio, se acercó tímidamente a don Sebastián. «Señor», dijo con voz temblorosa, «hay un olor. Viene del cuerpo». Era verdad. A pesar del incienso, a pesar de las ventanas abiertas, había comenzado a emanar del ataúd un olor de descomposición que era más intenso de lo que debería ser después de solo unas horas. Era como si el cuerpo de don Aurelio se estuviera pudriendo a una velocidad antinatural, como si incluso en la muerte su forma física estuviera tratando de desintegrarse tan rápido como fuera posible. Don Sebastián se levantó y se acercó al ataúd. Levantó la tapa parcialmente y el olor se intensificó inmediatamente, lo suficientemente fuerte como para hacerlo retroceder. Pero antes de cerrar la tapa nuevamente, vio algo que hizo que su rostro, usualmente tan controlado, mostrara una expresión de algo que podría haber sido horror o culpa, o simplemente reconocimiento de que algo estaba profundamente, fundamentalmente mal. El cuerpo de don Aurelio se estaba descomponiendo, sí, pero de una manera que no era completamente natural. Su piel había adquirido un tono verdoso que parecía brillar débilmente en la luz de las velas, y su expresión, esa mueca de terror que Jacinta había visto esa mañana, parecía haberse intensificado, como si incluso en la muerte el miedo que había sentido en sus últimos momentos estuviera creciendo en lugar de disminuir. Don Sebastián cerró el ataúd con un golpe que resonó por toda la habitación. «El entierro será al amanecer», anunció abruptamente. «No esperaremos hasta después de la misa. Lo enterraremos ahora, esta noche, si es necesario». Rodrigo lo miró con incredulidad. «Padre, no podemos enterrarlo sin la bendición de la Iglesia. Sería condenarlo». «Ya está condenado», respondió don Sebastián, con voz que era apenas un susurro pero que llevaba un peso terrible. «Y nosotros con él, si no terminamos esto ahora». Fue Elena quien habló entonces, su voz suave pero clara, cortando a través de la tensión en la habitación. «¿Qué hiciste, padre? ¿Qué le hiciste a tío Aurelio? ¿Qué hiciste en esa habitación?» El silencio que siguió fue absoluto. Don Sebastián se volvió lentamente para mirar a su hija, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes. No ira, no negación, sino una especie de reconocimiento cansado, como si finalmente estuviera admitiendo, al menos para sí mismo, una verdad que había estado evitando durante mucho tiempo. «No sabes de lo que hablas», dijo finalmente, pero sin convicción real.
Sí lo sé, respondió Elena levantándose de su silla. Siempre lo he sabido. Todos lo sabemos. Toda esta casa sabe. Todo el pueblo sabe. Por eso nadie vino esta noche. Por eso el padre Hidalgo se negó a venir. Por eso tío Aurelio murió con esa expresión en su rostro. Porque finalmente supo que nunca escaparía de lo que hizo, de lo que vio, de lo que permitió que ocurriera. «Elena, cállate», ordenó Rodrigo, acercándose a su hermana con intención amenazante. Pero ella no se calló. Las palabras salían ahora como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo, como si esta noche extraordinaria hubiera roto finalmente el dique que las había mantenido adentro. Magdalena no huyó. La mataron en esa habitación del segundo piso. Y tío Aurelio lo vio. Quizás incluso ayudó. Y ha vivido con eso durante 15 años, y finalmente lo mató, no su corazón débil, sino su conciencia, que no podía soportar más el peso. Don Sebastián dio un paso hacia su hija, su mano levantándose como para golpearla, pero luego se detuvo, porque en ese momento, mirando a Elena, vio algo en sus ojos que lo detuvo. Vio conocimiento, certeza y una determinación que no podía ser intimidada. Y se dio cuenta de que golpearla no cambiaría nada, no borraría lo que sabía, no silenciaría las verdades que estaban siendo finalmente dichas en voz alta. En cambio, dejó caer su mano y se volvió hacia el ataúd. «Preparen el cuerpo para el entierro», dijo con voz que sonaba repentinamente vieja y cansada. «Lo llevaremos al cementerio al amanecer, con o sin el sacerdote, con o sin las oraciones apropiadas. Esto terminará». Y así, en las horas antes del amanecer, un pequeño grupo salió de la casa Santa Cruz. Don Sebastián, Rodrigo y 4 sirvientes llevaban el ataúd. Elena seguía detrás, insistiendo en acompañar a su tío en su viaje final, incluso si nadie más lo haría. Caminaron por las calles vacías del pueblo, sus pasos resonando en el silencio Pridaun. El cementerio de San Jerónimo estaba ubicado en una colina en el borde del pueblo, rodeado por un muro bajo de piedra. Las tumbas eran mayormente simples, cruces de madera o piedra marcando los lugares donde descansaban generaciones de habitantes del pueblo. Pero había una sección, cerca de la capilla pequeña en el centro del cementerio, donde las familias más ricas tenían sus criptas y monumentos más elaborados. Los Santa Cruz tenían una cripta familiar allí, una estructura de piedra con ángeles tallados y una puerta de hierro forjado. Pero don Sebastián no dirigió el grupo hacia la cripta familiar. En cambio, los llevó a un rincón remoto del cementerio, casi en el límite del muro, donde las tumbas eran de los pobres y los sin familia. Allí, en un espacio que había sido cavado apresuradamente durante la noche por sirvientes que habían recibido generosas compensaciones por su silencio, bajaron el ataúd. No hubo oraciones, no hubo ceremonia. Simplemente bajaron el ataúd en la tierra. Lo cubrieron con palas llenas de tierra y crearon un montículo que marcaba otra tumba anónima en ese rincón olvidado. Cuando terminaron, don Sebastián colocó una cruz simple de madera en la cabecera, sin nombre, sin fechas, nada que identificara quién estaba enterrado allí. «Vámonos», dijo, y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo. Elena permaneció un momento más, mirando la tumba sin nombre. Luego se arrodilló, tocó la tierra con sus dedos y murmuró una oración que solo ella podía escuchar. Cuando finalmente se levantó y siguió a los demás, había lágrimas en sus mejillas, pero su expresión era de determinación más que de tristeza. El sol estaba saliendo cuando regresaron a la casa Santa Cruz. Las calles del pueblo comenzaban a llenarse con gente que salía para comenzar su día de trabajo. Todos vieron el pequeño grupo regresando del cementerio. Todos entendieron lo que significaba,
que don Aurelio Santa Cruz había sido enterrado sin la ceremonia apropiada, sin las bendiciones de la iglesia, en una tumba que ni siquiera llevaba su nombre. El padre Hidalgo, cuando se enteró más tarde esa mañana, se sintió genuinamente angustiado. Cualquiera que fueran sus razones para no asistir al velorio, no había querido que un alma cristiana fuera enviada a la eternidad sin los sacramentos apropiados. Fue a la casa Santa Cruz para ofrecer realizar una misa memorial para bendecir la tumba retrospectivamente. Don Sebastián lo rechazó en la puerta. «Está hecho», dijo simplemente. «Mi hermano está enterrado. No hay necesidad de su participación». El sacerdote intentó argumentar, explicar la importancia de los rituales religiosos, la necesidad de oraciones por el alma del difunto. Pero don Sebastián simplemente cerró la puerta, dejando al padre Hidalgo de pie afuera, impotente e inquieto. En los días que siguieron, la vida en San Jerónimo de los Sauces gradualmente regresó a su ritmo normal. La gente trabajaba, compraba y vendía en el mercado, asistía a misa los domingos. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La casa Santa Cruz, que siempre había sido una presencia dominante, pero al menos visible en la vida del pueblo, se volvió cada vez más cerrada, más aislada. Don Sebastián rara vez salía ya. Cuando lo hacía, la gente notaba que parecía haber envejecido años en solo días. Su postura ya no era tan recta, su voz ya no tan autoritaria. Rodrigo manejaba más de los negocios familiares, pero incluso él parecía cambiado, más cauteloso, menos arrogante en sus tratos con los trabajadores y comerciantes. Elena, en una movida que sorprendió a todos, anunció su intención de entrar a un convento. Iba a dejar San Jerónimo, iba a dedicar su vida a la oración y la penitencia. Algunos dijeron que estaba huyendo de los secretos de su familia. Otros sugirieron que estaba buscando expiación por pecados que no eran completamente suyos, pero de los que se sentía cómplice por su silencio durante tantos años. Doña Catalina sufrió lo que el doctor Méndez describió como un colapso completo. Pasó sus días en su habitación, oscilando entre el estupor catatónico y episodios de histeria, donde gritaba nombres que nadie podía identificar completamente. Finalmente, unos meses después del entierro de don Aurelio, murió tranquilamente en su sueño. Su muerte fue oficialmente atribuida a fiebre, pero todos sabían que realmente había muerto de algo menos tangible: culpa, miedo, el peso acumulado de demasiados secretos guardados durante demasiado tiempo. Y gradualmente, muy gradualmente, otras historias comenzaron a emerger. Sirvientes que finalmente se sintieron lo suficientemente seguros para hablar, al menos entre ellos, sobre cosas que habían visto en la casa Santa Cruz. Hablaban sobre esa habitación en el segundo piso que siempre había permanecido cerrada, como después del entierro de don Aurelio había sido limpiada completamente, cada objeto removido, las paredes pintadas de nuevo, como si estuvieran tratando de eliminar cualquier rastro de lo que sea que había ocurrido allí. Pero algunos juraban que habían visto antes de que fuera limpiada. Habían visto brevemente su interior cuando la puerta estaba abierta durante el proceso de limpieza. Describían una habitación que no se parecía a ninguna otra en la casa. Las paredes habían estado cubiertas con símbolos extraños, dibujos que mezclaban imágenes religiosas con otras cosas, cosas que no podían nombrar, pero que les habían causado un escalofrío profundo cuando las vieron. Había una mesa grande, manchada con algo que podría haber sido sangre. Había velas, docenas de ellas, derretidas en charcos de cera que habían acumulado capas durante años. Y había un objeto en particular que se mencionaba consistentemente, una caja pequeña, ornamentada, que parecía contener algo, pero que nadie había abierto. Esta caja, según los rumores, había sido llevada por don Sebastián al cementerio varios días después del entierro.
Había sido visto excavando en la tumba sin nombre de don Aurelio, abriendo el ataúd y colocando la caja adentro antes de volver a sellar todo. ¿Qué contenía la caja? Las especulaciones variaban salvajemente. Algunos decían que eran objetos personales de don Aurelio. Otros sugerían que contenía evidencia de crímenes que la familia quería asegurar que nunca fuera encontrada. Y algunos, los más supersticiosos, murmuraban que contenía algo más oscuro, algo relacionado con rituales que no tenían lugar en una sociedad cristiana. Con el tiempo, la fortuna de la familia Santa Cruz comenzó a declinar. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino gradualmente, inexorablemente. Los trabajadores comenzaron a dejar sus propiedades, encontrando empleo con otros terratenientes. Los contratos comerciales que antes se renovaban automáticamente comenzaron a ir a competidores. La influencia política que la familia había disfrutado durante generaciones comenzó a erosionarse a medida que nuevas figuras surgían en la política local. Don Sebastián murió en 1867, 8 años después de la muerte de su hermano. Oficialmente fue un infarto masivo. Pero aquellos que lo vieron en sus últimos meses hablaban de un hombre que parecía estar siendo consumido desde dentro, adelgazando a pesar de comer, envejeciendo a una velocidad que desafiaba la naturaleza. Y se decía que en sus últimas semanas había comenzado a hablar con personas que no estaban allí, que había gritado en la noche, despertando a toda la casa con gritos que eran notablemente similares a los que don Aurelio solía emitir en sus pesadillas. Rodrigo heredó lo que quedaba del imperio Santa Cruz, pero su control fue breve. Murió solo 3 años después, en 1870, en circunstancias que fueron oficialmente un accidente de caballo, pero que parecían sospechosamente convenientes. Algunos murmuraban que había sido asesinado, tal vez por trabajadores que finalmente habían decidido que las cuentas viejas necesitaban ser saldadas. Otros sugerían algo más oscuro, que la maldición que parecía perseguir a la familia finalmente lo había alcanzado también. Sin herederos directos, las propiedades Santa Cruz fueron vendidas, divididas, dispersadas. La gran casa en la plaza fue eventualmente comprada por otra familia, que intentó vivir allí, pero reportó sentirse constantemente incómoda, como si la casa misma rechazara su presencia. Después de varios cambios más de propietarios, cada uno permaneciendo solo brevemente, la casa fue finalmente abandonada. Para principios del siglo XX, estaba en ruinas, sus ventanas rotas, su techo parcialmente colapsado, habitada solo por ratas y pájaros, y la tumba sin nombre en el rincón del cementerio fue olvidada gradualmente. La cruz de madera se pudrió y cayó. La ubicación exacta se perdió a medida que nuevas tumbas se añadieron y el cementerio se expandió. Para mediados del siglo XX, nadie podía señalar con certeza dónde estaba enterrado don Aurelio Santa Cruz. Pero la historia persistió. Fue transmitida de generación en generación, cambiando en los detalles, pero manteniendo sus temas centrales. La familia poderosa con terribles secretos, el hombre que murió con terror en su rostro, el pueblo entero que se negó a reconocer su muerte, el velorio que nadie asistió, el entierro apresurado en una tumba sin nombre. La historia se convirtió en una leyenda local, contada a niños como una advertencia moral sobre los peligros del orgullo y la crueldad. Se convirtió en un cuento de fantasmas, con versiones que afirmaban que el espíritu de don Aurelio todavía vagaba por las ruinas de la casa Santa Cruz, buscando la redención que nunca encontró en vida. Se convirtió en un misterio histórico, con historiadores locales ocasionalmente tratando de separar los hechos de la ficción, de documentar exactamente qué había ocurrido en esa noche de marzo de 1859. Pero la verdad completa
Los detalles exactos de lo que don Aurelio sabía, lo que había hecho o visto, lo que había ocurrido en esa habitación cerrada, todo eso fue al sepulcro con él. Los secretos fueron enterrados en esa tumba sin nombre y permanecieron enterrados a medida que el tiempo pasaba, y los que recordaban los eventos de primera mano murieron uno por uno. Lo que queda ahora, más de un siglo y medio después, es solo la historia misma. Una historia que sirve como recordatorio de cómo las comunidades pueden ser cómplices en el mal simplemente a través de su silencio, cómo el miedo puede mantener secretos durante generaciones y cómo algunas muertes resuenan más allá de la tumba, no debido a lo sobrenatural, sino debido a las preguntas sin respuesta que dejan atrás. San Jerónimo de los Sauces ya no existe como pueblo independiente. Fue absorbido hace décadas por una ciudad en crecimiento, sus calles antiguas pavimentadas, su plaza central convertida en un parque moderno. El cementerio todavía está allí, ahora rodeado por desarrollos urbanos, un espacio verde anacrónico en medio de concreto y acero. Y en algún lugar en ese cementerio, en un rincón que nadie puede identificar con certeza, yace don Aurelio Santa Cruz, el hombre que nadie quiso velar, el hombre cuya muerte reveló las grietas en el silencio colectivo de toda una comunidad. Cuando visitantes caminan por ese cementerio hoy, buscando las tumbas antiguas con sus cruces desgastadas por el tiempo y sus inscripciones apenas legibles, no tienen manera de saber qué están pasando sobre el lugar donde un secreto fue enterrado junto con un cuerpo. No tienen manera de sentir el peso de culpa que una vez presionó sobre ese pueblo, o de entender por qué toda una comunidad se negó a cumplir con los rituales más básicos de la civilización cristiana. Pero quizás eso es apropiado. Quizás algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Quizás algunas historias están destinadas a ser contadas solo parcialmente, dejando espacio para que cada generación las interprete a través del lente de sus propias ansiedades y temores morales. Lo que sabemos con certeza es esto, que en marzo de 1859 un hombre murió con una expresión de terror en su rostro, que su familia lo veló sola, sin vecinos, sin amigos, sin sacerdote, que fue enterrado en una tumba sin nombre, sin ceremonia, sin las oraciones que se suponía debían guiar su alma hacia la salvación, y que toda una comunidad, desde los más pobres hasta los más poderosos, participó en esta extraordinaria ruptura de la tradición y la obligación social. ¿Por qué? La respuesta está enterrada con don Aurelio en esa caja ornamentada que don Sebastián colocó en su ataúd, en los secretos que la familia Santa Cruz guardó celosamente hasta que todos sus miembros murieron y no quedó nadie para revelarlos o para enfrentar las consecuencias de su revelación. Pero podemos especular, podemos mirar los patrones de la historia, los fragmentos de testimonios que sobrevivieron, los rumores que persistieron con tanta tenacidad que sugieren una base de verdad. Y cuando lo hacemos, emerge una imagen, borrosa pero inquietante, de una familia que había cruzado líneas que no deberían cruzarse, que había cometido actos que la comunidad conocía o sospechaba, pero que nadie estaba dispuesto a confrontar directamente mientras la familia mantenía su poder. La desaparición de Magdalena, la muerte sospechosa de Vicente, los otros incidentes a lo largo de los años que nunca fueron completamente explicados. Y en el centro de todo, esa habitación cerrada en el segundo piso de la Casa Santa Cruz, donde se realizaban cosas que mezclaban rituales religiosos con algo más oscuro, algo que los sirvientes que la vieron brevemente no pudieron o no quisieron nombrar completamente. Don Aurelio había sido testigo de todo,
Quizás había participado, quizás había sido simplemente un observador impotente, demasiado débil para detener a su hermano, pero consciente de todo lo que ocurría. Y esa conciencia lo había consumido lentamente durante años, manifestándose en sus pesadillas, en su comportamiento cada vez más errático, en la melancolía profunda que lo caracterizaba. Cuando murió, con esa expresión de terror congelada en su rostro, la comunidad entendió instintivamente que esto no era solo la muerte de un hombre. Era el momento en que los secretos amenazaban con salir a la luz. Era el momento en que el equilibrio delicado entre poder y complicidad silenciosa estaba en peligro de colapsar completamente. Y así, en un acto de autopreservación colectiva, el pueblo se negó a participar en los rituales de duelo. No porque odiaran a don Aurelio personalmente, sino porque participar en su velorio habría sido reconocer lo que todos sabían pero nadie quería admitir. Habría sido hacer visible lo que se había mantenido oculto durante tanto tiempo. Habría sido romper el pacto silencioso que mantenía el orden social, incluso si ese orden estaba construido sobre fundamentos profundamente corruptos. El padre Hidalgo, representante de la Iglesia, se encontró en una posición imposible. Como sacerdote, tenía la obligación de proporcionar los sacramentos a todos, incluidos los pecadores. Pero como miembro de la comunidad, como alguien que conocía o sospechaba lo que la familia Santa Cruz había hecho, ¿cómo podía en conciencia bendecir la muerte de un hombre que había sido cómplice en actos terribles? Su negativa a asistir al velorio fue tanto un acto de cobardía, porque no estaba dispuesto a confrontar directamente a la familia, como un acto de protesta moral, un reconocimiento de que algunas cosas no podían ser bendecidas simplemente porque la tradición lo exigía. Y así don Aurelio fue a su tumba sin las oraciones que podrían haber intercedido por su alma. Si uno cree en tales cosas, uno podría decir que fue condenado no solo por sus propios pecados, sino por el rechazo colectivo de toda una comunidad a ofrecerle la gracia del perdón ritual. Pero quizás la verdadera condenación no era la espiritual, sino la terrenal. El verdadero castigo no estaba en el más allá, sino en el legado que dejó atrás. Una familia destruida, una fortuna dispersada, un nombre que se convirtió en sinónimo de misterio oscuro y sospecha. Los Santa Cruz, que habían sido tan poderosos, fueron completamente borrados en cuestión de décadas. No quedaron descendientes, no quedaron monumentos, incluso la tumba de don Aurelio se perdió en el tiempo. Es como si la historia misma hubiera decidido que esta familia necesitaba ser olvidada, que su existencia era una mancha que debía ser borrada. Pero la paradoja es que al intentar olvidar, la comunidad en realidad inmortalizó la historia. Al negarse a hablar de ella abiertamente, aseguraron que se contara en susurros que resonarían a través de generaciones. Hay una lección en esta historia, si estamos dispuestos a verla. Es una lección sobre el costo del silencio, sobre cómo las comunidades se vuelven cómplices del mal al no confrontarlo. Es una lección sobre el poder de los rituales sociales y religiosos, y lo que significa cuando esos rituales son negados. Es una lección sobre cómo los secretos, incluso aquellos que se guardan celosamente, eventualmente encuentran maneras de revelarse, aunque sea parcialmente, aunque sea demasiado tarde para una verdadera justicia o reconciliación. Y es una lección sobre la muerte misma, sobre cómo la manera en que tratamos a los muertos refleja nuestros valores más profundos como sociedad. En San Jerónimo de los Sauces, en 1859, una comunidad tomó la decisión extraordinaria de negar a un hombre los rituales básicos de duelo.
Fue un acto de rechazo tan completo que resonó más allá de ese momento, convirtiéndose en una declaración sobre los límites de la tolerancia comunitaria, sobre el punto en que el miedo y la repugnancia superan incluso las obligaciones sociales más sagradas. ¿Tuvieron razón en hacer lo que hicieron? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Por un lado, permitieron que la injusticia floreciera durante años a través de su silencio, y solo actuaron cuando ya era demasiado tarde para ayudar a las víctimas reales de la familia Santa Cruz. Por otro lado, su rechazo colectivo a participar en el velorio fue la única forma de protesta que estaba disponible para ellos, la única manera de decir, sin palabras directas pero con acciones inequívocas, que no todos estaban de acuerdo con lo que había ocurrido, que no todos eran cómplices activos, incluso si habían sido testigos silenciosos. La casa donde nadie veló al muerto. El título mismo se ha convertido en una metáfora en la región, una forma abreviada de referirse a secretos familiares oscuros, a complicidad comunitaria, a las grietas en la fachada de respetabilidad que las familias poderosas presentan al mundo. Se dice que cuando alguien muere y pocos asisten a su funeral es porque fue como en la casa Santa Cruz. Una comparación que no necesita mayor explicación para aquellos que conocen la historia. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, cuando alguien está en ese cementerio al atardecer, cuando las sombras se alargan y el silencio se vuelve más profundo, juran que pueden sentir algo. No es exactamente un fantasma en el sentido tradicional, no es una aparición visible o un sonido específico, es más sutil que eso. Es una sensación de inquietud, de tristeza acumulada, de preguntas sin respuesta que flotan en el aire como niebla. ¿Es real o es simplemente el poder de la historia, la manera en que conocer el pasado de un lugar afecta cómo lo experimentamos en el presente? Probablemente sea lo segundo. Probablemente no hay nada sobrenatural en ese cementerio, solo tierra y piedra y los restos de generaciones de personas que vivieron, amaron, sufrieron y murieron. Pero si las historias tienen poder, y ciertamente lo tienen, entonces quizás hay algo real en esa sensación de inquietud. Quizás es el peso de la memoria colectiva, la manera en que los eventos traumáticos dejan impresiones que persisten mucho después de que todos los que los experimentaron directamente hayan muerto. Quizás es la manera en que la injusticia, no completamente resuelta, continúa resonando a través del tiempo, exigiendo reconocimiento, exigiendo que sea contada incluso si nunca puede ser completamente entendida o rectificada. Hoy, si visitaras lo que fue San Jerónimo de los Sauces, encontrarías una comunidad moderna que ha olvidado en gran medida su pasado más oscuro. Los jóvenes no conocen la historia de los Santa Cruz. Los edificios antiguos han sido reemplazados por estructuras modernas. La vida continúa con las preocupaciones del presente, no con los fantasmas del pasado. Pero algunos ancianos aún recuerdan las historias que les contaron sus abuelos. Y ocasionalmente, en reuniones familiares o en conversaciones tranquilas en las tardes, la historia resurge. Se cuenta nuevamente con variaciones, con nuevos detalles añadidos o antiguos olvidados, pero manteniendo su esencia. La historia del hombre que murió en esa casa, el hombre cuya muerte fue tan rechazada por la comunidad que ni siquiera su familia pudo darle un entierro apropiado. Y al contar la historia, al mantenerla viva en la memoria, la comunidad hace algo importante. Reconoce que el pasado no puede ser completamente borrado, que los secretos eventualmente emergen incluso si de forma incompleta, y que hay valor en recordar incluso las partes más oscuras de nuestra historia, porque nos enseñan lecciones sobre nosotros mismos que de otra manera podríamos olvidar. La casa donde nadie veló al muerto permanece como un recordatorio de que bajo la superficie de cualquier comunidad
bajo las apariencias de normalidad y respetabilidad, pueden existir oscuridades profundas, que el poder puede corromper no solo a aquellos que lo ejercen, sino también a aquellos que permiten que sea ejercido sin control, que el silencio puede ser tanto una forma de protección como una forma de complicidad, y que algunas muertes resuenan más allá de sí mismas, convirtiéndose en símbolos de todo lo que preferíamos no confrontar, pero que eventualmente debemos reconocer. Esta es la historia de la casa donde nadie veló al muerto. Un misterio del México rural del siglo XIX que permanece parcialmente sin resolver, una historia sobre secretos, silencio y el precio que las comunidades pagan cuando eligen mirar hacia otro lado ante el mal que se desarrolla en su medio. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los episodios más inquietantes de la historia mexicana. Si disfrutaste de esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a Archivo Sombrío para más relatos oscuros del pasado. Y déjame en los comentarios qué otros misterios históricos te gustaría que exploráramos juntos. Hasta la próxima vez que desenterremos secretos que el tiempo intentó sepultar.